Tenemos con Oscar Adarves, reconocido economista, no solamente de San Juan, sino del país. Le tocó codearse con diarios importantes como Ámbito Financiero a nivel nacional y por supuesto conocedor de la economía. Nos place siempre mucho conversar con él para que nos cuente, nos analice, dé su punto de vista y bueno, y nos ayude a entender fundamentalmente sobre este momento de la economía cuando faltan tan pocos días para las elecciones de medio término. Muy buenas tardes, Oscar Castro Espinosa, te Buenas saludo. tardes, ¿qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto, igualmente. Bueno, contanos cuál es tu pensamiento, tu análisis. En nuestro país te ha tocado varias veces cuestiones muy parecidas. No sé si esta se parece mucho a las otras, pero me gustaría tener tu punto de vista. En mi punto de vista, tiene parecido bastante a lo que ocurrió con Martínez de Oz y Juan Alemán, con quien yo tuve contacto, no con Martínez de Oz, sino con Juan Alemán, a raíz de algún artículo que publicó en aquellos tiempos en ámbito financiero. Me mandó una carta. ¿Cuál es el diagnóstico de aquella situación? Que en vez de buscar soluciones de fondo, que se estaban tomando, pero no se podía avanzar porque en aquel tiempo el poder estaba dividido por Fuerzas Armadas, la aeronáutica, la marina, el ejército, y cuando se querían hacer las reformas que permitieran proporcionar el gasto público a la presión impositiva, ocurría de que había oposición, esto no se toca, esto depende de mí, esto no se va a tocar, y esa oposición impidió hacer la reforma que después llevó a la crisis posterior a Martínez de Oz. ¿Por qué? Porque tuvieron que usar el método que se está usando ahora, alta tasa de interés para sostener el dólar, como yo siempre pongo el ejemplo del sub y baja de la maroma de la plaza. Si sube la tasa de interés baja el dólar, pero si bajo la tasa de interés se revienta el dólar. Le pasó a Alfonsín. Alfonsín dijo, la patria financiera hay que acabarla, vamos a bajar la tasa de interés, va a haber dinero disponible para pagar mejores salarios, más consumo y el país va a crecer. Pero nada se hace por voluntad dirigista. Acá hemos caído en ese esquema, eso es mi percepción. Y por lo tanto, entró en crisis Milei. Por eso primero tuvo que tener auxilio, porque hemos tenido dos auxilios, el del Fondo Monetario Internacional y ahora el Tesoro de Estados Unidos. Pero tenemos que aprender a no vivir nunca más de prestados, y la Argentina es un gran país para poder vivir de sus propios recursos. Pero para eso hay que apostar a los que lo producen, a esos recursos, que es el sector productivo. Y para eso hay que realmente hacer una reforma estructural del Estado que no se ha hecho. No se ha hecho, y por esa razón yo creo que estamos teniendo problemas desde el punto de vista de la administración de Milei. A tu disposición estoy. En el plano geopolítico se dan justamente con este auxilio internacional de Estados Unidos, en lo geopolítico, Trump está muy preocupado por la aparición, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, y lo tiene a él condicionado con Boeing, la fábrica de aviones, y iPhone, la fábrica de celulares. China ha anunciado una inversión de 50 millones de dólares en minería, con varios proyectos. También China está en Barrick, participando de veladero. Y por supuesto, seguramente Trump está preocupado por esas inversiones y está tratando de que la Argentina desactive aquellos proyectos que tiene, pero acá claramente la Argentina tiene que abrir las puertas para que entren muchos más dólares de los que tiene. Totalmente de acuerdo contigo. Y traigo a colación un evento que ha sucedido ahora el sábado. Se hizo en el Museo Mancini, que vos sabes que pertenece a la familia de mi esposa, sí, es de ella concretamente, y se hizo un evento astronómico. Y salió a colación el tema del radiotelescopio que está instalando China en el Leoncito. Y al respecto yo he hecho una reflexión, que ni la ciencia, ni el arte, ni la música son objeto de nacionalidades,
ni puede quedar uno encerrado en una ideología fundamentalista donde no haga lo mejor que sea para nuestro país. Yo soy liberal, siempre lo he confesado y lo seguiré confesando, pero en materia de instrumentación de las medidas no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se están haciendo a nivel del gobierno nacional. Entre otras cosas, este tema. Y es como si yo no quisiera escuchar el Cascanueces de Tchaikovsky o el concierto número 1 para piano de Tchaikovsky, porque es ruso, sería absurdo. Y en materia de ciencia, en un radiotelescopio capaz que pueda servir también para información de otro tipo, pero esos efectos secundarios también lo tiene cualquier otro país, lo puede tener la India, lo puede tener Estados Unidos, lo puede tener, y no por eso vamos a quedar circunscriptos en un mundo cada vez más interdependiente a un solo país. Yo no puedo avalar, como tampoco lo creo que lo avalas vos con la pregunta que me haces, que quedemos nosotros supeditados, y eso que yo no soy anti-yanqui ni cosas por el estilo. He asistido a la Universidad de Columbia, he estado ubicado en organismos allá, y no tiene sentido de que yo esté hablando mal de Estados Unidos, pero una cosa es aceptar lo que es en su verdadera realidad, y no quedar sumidos a un fundamentalismo nacionalista o, si querés de otra manera, en un sector del poder internacional y nosotros perdernos las posibilidades que nos pueda dar el mundo entero. Chile es un gran ejemplo. Chile con Pinochet y con los gobiernos posteriores hicieron muy buen trato, muy buena relación con Estados Unidos, pero nunca coartaron su crecimiento con los demás países, especialmente con China. Chile ha tenido una gran relación con China y con los países asiáticos para su crecimiento. Estamos hablando con el economista sanjuanino Oscar Adarves, nos está dando un panorama respecto de las relaciones, en este caso bilaterales con Estados Unidos, y todo el espectro internacional, con las inversiones que cada país pueda producir. Por eso yo siempre recuerdo lo de Boeing de China, que lo fabrican ahí, y los iPhone, celulares. ¿Qué cosas tendríamos que hacer los sanjuaninos, Oscar, para salir de este atraso? Porque estamos hablando de 35% de pobreza, creo que es un número importante para dejar de tenerlo en cuenta, ¿no? Mira, te tengo que hacer una percepción personal de San Juan. Yo soy abogado en Mendoza y viajo permanentemente a Mendoza, y por lo tanto estoy midiendo cómo viene la economía en Mendoza. Te puedo asegurar que San Juan está mejor. Y las perspectivas que tenemos nosotros, porque en Mendoza por mucho tiempo ha habido oposición a la minería, recién ahora se están dictando normas favorables a la inversión minera, y nosotros le llevamos un año luz a Mendoza en ese aspecto. Y las nuevas inversiones del cobre, más las que están y las que seguirán en forma colateral y en forma multiplicada, va a haber un bienestar distinto para nosotros como para San Juan. Y en cuanto al bienestar de la gente y la pobreza, yo creo que San Juan va a tener menores índices de pobreza que el resto del país, lo vamos a poder resolver más fácil. No es una manifestación de deseo, es un análisis de la realidad. A medida que hay más inversiones, más trabajo y todo eso, la pobreza desaparece, porque la pobreza es hija de la necesidad y de las malas administraciones, obviamente, porque un país como la Argentina tendría que no tener pobres, nada de pobres. Y eso es posible. La pobreza cero nunca es posible, porque nunca puede lograrse, porque siempre hay gente que a lo mejor decide no hacer nada o abandonarse, pero es un caso excepcional. En general no habría pobres. Y yo creo que San Juan va a estar un poco distinto su situación que el resto del país. Y eso no quiere decir que no percibamos que todas las medidas que se tomen mal tomadas, que se están tomando a nivel nacional, nos van a impactar, obviamente. Si vos te fijas, lo que está pasando con el viejo país que baja y sube, pero eso pasa también por el disloque de las medidas que se toman. Un día sí, el otro día no, un día se toma una medida, el otro día se revoca. Realmente hay mucha desorientación de parte de la administración del gobierno de Milei en las medidas que se toman de un día para el otro. Y eso genera también incertidumbre en los mercados, obviamente.
Claro, se da esto que estás marcando vos, Oscar, de que la Argentina tiene que entrar a trabajar sostenidamente, digamos, en la comparación que estás haciendo con Mendoza, eh, a pesar de que ellos tienen petróleo y demás, eh, realmente está necesitando de la microeconomía, de las pequeñas y medianas empresas. Creo que haberse cerrado 15 o 20 mil pymes es un número, digamos, importante, que deteriora un sector que, digo, históricamente ha sido el gran motor, ¿no? Sí, por supuesto, siempre de la microeconomía a la mediana empresa se llega a la gran empresa. La gran empresa por sí misma es el conjunto de la economía que ha generado la necesidad de la concentración de empresas para mayor volumen y mayor escala. Pero la verdad es que las economías las motorizan siempre la mediana empresa y las pymes y el consumidor. Está todo vinculado desde el punto de vista económico. Nadie puede percibir la multiplicidad de factores hasta combinados hasta el infinito que se pueden dar. Por eso se dice que las leyes económicas no son fatales como sería la física, la matemática, son tendenciales, pero la tendencia se puede medir econométricamente y uno sabe a qué destino va con determinadas medidas, sabe para cuál es el rumbo. Evidentemente no es exacto, pero tendencialmente sí es exacto. O sea, la tendencia que se puede medir a través de la econometría te da un resultado perfectamente en la dirección a la cual vas a llegar con las medidas que se toman. La libertad absoluta no va a existir nunca, pero se debe tender a que los factores de producción tengan la suficiente libertad de tomar decisiones, porque en conjunto se equivocan mucho menos que las economías dirigidas por los burócratas. Realmente la economía de planificación central, que es la comunista, ha llevado siempre al fracaso y siempre a la pobreza más extrema. Basta ver Cuba. Cuba es comunista totalmente su sistema y lo único que viven bien son los burócratas, pero el pueblo está hambreado, necesitado, y gracias a Dios que entran algunos turistas que dejan algunos pesos, pero los pobres cubanos, esa es una realidad que yo pongo en evidencia para que la gente sepa que la libertad siempre va a ser el mejor motor para el crecimiento de los pueblos, pero bien entendida, ¿no? Como la estamos aplicando acá con medidas, porque si vos te fijas, la economía que maneja Milei es dirigista, es totalmente dirigista. En definitiva, entre el dicho al hecho hay mucho trecho, se dice, y realmente son todas medidas direccionadas conforme a la voluntad del burócrata. Si no, no hubiéramos tenido ese efecto de subir tantísimo la tasa de interés para frenar el dólar como anclaje de la inflación. Eso es un absurdo, totalmente. Claro. La inflación se resuelve por un problema estructural. Tenés que disminuir el gasto, bajar los impuestos, no emitir, y si es posible eliminar impuestos para que la gente realmente... Fíjate cuando se sacaron las retenciones en 3 días, 7.000 millones de dólares. ¿Qué hubiera pasado si hubieran sacado la retención el primer día, del 11 de diciembre del 2023? El país estaría plantado de punta a punta hasta en la banquina de las rutas, como ocurrió alguna vez acá en la Argentina. Claro. Es una lástima que no dejen producir a la gente. Oscar Adarves, muchísimas gracias por estos minutos. Sin duda alguna, siempre sacamos provecho de esto. No sé si tengo algo más para discernir, pero me parece excelente tener este razonamiento, que hay muchas cosas todavía por hacer. La política, para mí, en lo personal, no está a la altura de las circunstancias. Desde 1983 en adelante, se salva un poquito Alfonsín. El resto, darle 10 años a un presidente para que gobierne, crea los vicios. Bueno, hizo pelota Menem en el ferrocarril, y hoy seguramente sería una de las herramientas vitales para sumarse a un desarrollo que lo necesitamos, ¿no? Sí, tendría que haber sido mejorado en el mundo. El ferrocarril bien administrado, bien invertido, con modernidad, es un gran... En Japón no se usan los aviones. Directamente, ¿para qué vas a tomar un avión si vos de acá a Córdoba está en 2 horas? Claro. Entre que vas al aeropuerto, te subes al avión, que realmente no tiene sentido.
Y yo no digo de que tengamos exactamente pero podríamos tender a tener algo parecido. Y funciona muy bien, son muy eficientes. Evidentemente, son muchos habitantes en trayectos más cortos, de 500, 600, 1000 kilómetros. Puede haber hasta 1000 kilómetros, pero hay muchos consumidores que ha permitido hacer esa inversión Claro que sí. con éxito. Pero de todas maneras tendríamos que por lo menos empezar en las zonas más pobladas, haber tenido ramales que vayan a Córdoba, a Santa Fe, Rosario, y de ahí irlos acomodando después a zonas más alejadas. Y sería rentable totalmente. Yo estoy de acuerdo que las comunicaciones y las inversiones en el traslado de mercadería y personas es lo mejor que se puede hacer. Claro Y si me sí. dice que otra cosa, puedo decir lo que te digo siempre. Este país sale de la mano de la gente que trabaja y produce, no de los que viven, de los que trabajan y producen. Quiero decir, no va a salir nunca de mano de los especuladores y de los que viven del Estado en demasía, porque hay mucha gente que vive del Estado porque trabaja en el Estado y bien, pero hay mucha gente que no trabaja y se cobra fortuna o cobra grandes sueldos porque son empleados de la política, y la burocracia ha inventado muchos cargos sin necesidad. Claro que sí. Un abrazo, Oscar, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Hasta luego. Bien, ahí estaba con nosotros el economista sanjuanino Oscar Adarve dándonos su punto de vista, analizando la economía y poniendo en valor muchas de las cosas que es imprescindible ponerlas en marcha cuanto antes.